corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia su Dios. Reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Aleluya. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Iglesia Jesucristo el Ancla, con su pastora Liliana Leonora Elisa Salamanca, y aquí con mi hija María José, ayudándome en este tiempo de servicio aquí en Bucaramanga. Le damos la gloria al Señor, la honra y la victoria a Él. ¿Sabes?
El Señor habla de un tiempo para el remanente, un tiempo de libertad, un tiempo donde nosotros, Dios está dando regalos y preparándonos y equipándonos para un tiempo victorioso, llamando a sus siervos a alinearnos al propósito de este tiempo para que todos estemos allí en la visión celestial que viene para este tiempo. Por eso el Señor hoy nos da una palabra, como nos la dio en Levítico 25, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Aleluya, gloria a Dios. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere es suyo la tierra, ni vendiréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Amén. Y damos gracias al Señor porque el Señor nos está dando de sus bendiciones. Este es un año para creer, este es un año donde tu fe debe alcanzar para que Dios deposite todo lo que Él quiere en ti. Tienes que creer eso que Dios dijo de ti, que eres un pueblo santo, que eres pueblo para este tiempo, parte de un remanente victorioso. Cuando estaba en Francia, eso fue en la primavera, el Señor me dio una palabra, yo escribía y comencé a escribir en esta tabla. El Señor me dijo, mete en la maleta, es un cartón, pero era como una tabla, yo escribía, era como una tabla. Y el Señor, lo primero que se escribió allá, que escribí en Francia, fue: Cristo viene pronto, Maranata, la oración de los santos, avivamiento y visitación. Aleluya. Amén. Entonces el Señor me habla de Malaquías, que dice, como habla Lucas 1, que dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea yo que venga y hiera la tierra con maldición. Pero dice también que habla para un tiempo de oscuridad y Dios prepara a su pueblo, porque ciertamente hace 2 días tuve una visión fuerte con Israel, y donde todo el mundo en Israel se colocaba el manto, su manto con estrella de la bandera, y veía que todos debíamos correr hacia esa presencia de Dios que es nuestra casa. Por eso el rey David decía: no importa lo que se presente a mi alrededor, contra mí combaten, pero yo tengo al Dios vivo, al Dios de Israel, al eterno santo de Israel, al Dios que sirvo, y Él era su protección. Y podía venir cualquier hacia contra su nación, pero Dios siempre daba la victoria, como Dios nos las ha dado hoy, hasta hoy, y hemos visto y veremos, y hemos visto las grandes cosas que hará el Señor en nosotros. Amén. Pero también habla de un tiempo donde el Señor está avivando mantos, personas que necesitan decir: Señor, heme aquí, yo iré. Señor, yo voy a trabajar, yo te voy a servir como tú estás pidiendo, Padre. Amén. Porque el Señor está hablando de un tiempo donde debemos tener un incienso agradable al Señor. Amén. Y bueno, esta palabra aquí dice que al final dice: tu socorro viene de camino, mi presencia irá contigo. Y todo lo que el Señor está hablando es que nosotros tenemos que clamar ese avivamiento en nuestro corazón, porque nosotros queremos muchas cosas, pero para ver tenemos que tener avivado cada célula y cada átomo de nuestro cuerpo, rendido en totalidad al Padre. Amén. Sin pensamientos, nada. Doblegamos nuestra voluntad al Dios vivo a quien pertenecemos, porque Él preparó este cuerpo para cada uno de nosotros, para que fuéramos adoración y alabanzas para Él. Amén. Entonces vamos mirando que el Señor va enviando, y el Señor siempre le dice a cada uno de los que envía: y yo estaré con Él, ¿verdad? Y Dios estaba con Él.
Esa rema me la dio ayer mientras estaba de rodillas orando y me dijo aquí al oído, y Dios estaba con él. Amén. Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Vamos a leer capítulo de Lucas, vamos al San Lucas, el libro es de Lucas, en acción de gracias. Hoy, Señor, te damos la gloria, la honra de separarlo acá. Y hoy el Señor nos mira. El Señor siempre nos mira y nos observa, porque el Señor no mira cuánto tú haces, sino cuánto le amas. Cuánto amas tu obra, cómo tú le amas, cómo tú. El Señor ilumina tu vida. ¿Y qué hace el Señor para que cada día Él venga y tú veas su presencia y puedas ser el reflejo de Él? No es fácil seguir al Señor, pero es que Dios le bendiga, amada pastora Mayrelis Ariza, allá en la iglesia El Arca en Camarones, Guajira. Dios bendiga su ministerio y su iglesia que Dios le ha concedido con corazón de niño. Amén. Entonces vamos y miramos que Lucas hace una introducción de la venida del Señor. Amén. Y lo primero que debe preparar el Señor, amén, y es que entra una preparación de un tiempo de respuesta. Y dice el Lucas, dice que después de haber investigado con diligencia. Entonces es un libro que él escribe habiendo hecho una investigación y habiendo tenido hechos vivos, referencias vivas para poder escribir este libro. Amén. Acuérdense que Lucas también estuvo con el apóstol Pablo. Y dice que él anuncia el nacimiento, el primero aparece con el anuncio del nacimiento de Juan. Amén. Y habla de la referencia que viene nacida de un ministerio sacerdotal de la clase de Abía que ministraba en el mes 8. Amén. O le tocaba de la octava hora. O sea, que el turno era el número 8, así como David era el adorador número 8. Que aleluya. Pero había un tiempo en que la gente desconocía cómo tener relación con Dios. Ellos iban, preparaban ofrendas, pero no conocían, porque el Señor había estado callado 400 años, hasta que Dios determina traer un nuevo tiempo. Amén. Y le aparece el ángel. O sea, por eso te digo que hay una visitación y un nacimiento y un avivamiento. Y ese avivamiento aparece cuando Zacarías entra a adorar al Señor. Amén. Pero lo primero que le dice, y lo que dice hoy la iglesia era que no temas, porque tu oración ha sido escuchada, ha sido oída. ¿Sí? Y el Señor sabía la necesidad de ese nuevo tiempo. Sabía que había guardado un vientre de lo imposible, pero le había guardado para un tiempo. Porque Dios había preparado un tiempo de una visitación, pero también había preparado un tiempo de nacimiento. Amén. Y nos damos cuenta que el ángel se le aparece y habla: no temas. Pero dice que es lo que va a traer gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque te das cuenta más tarde que ese manto hizo bautismo y preparó y llenó el camino del Señor. Amén. Y dice: porque será grande delante de Dios. Y habla del sacerdocio, que no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún después del vientre de su madre. Aún después del vientre de su madre. Quería decir que él estaría encendido para preparar ese avivamiento y esa venida del Señor. Amén. Y también habla que la misión de él era esta, versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cuál es la misión? Convertir. O sea, que Juan fue enviado a Israel a convertir y transformar corazones y mirar y examinarnos y hacernos mirar cómo estábamos. Amén. Porque está hablando de una circunstancia que estaba pasando. Amén. En los días de Herodes. Y dice que él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
¿Qué fue la misión de Juan? Preparar almas para adelantar y allanar un camino para la venida del Señor. Amén. Y Juan el Bautista fue ungido del poder del Espíritu Santo y del poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Era un evangelista para ese tiempo. Era una iglesia predicadora. Quiere decir que iba a hablar de las cosas de Dios, del corazón. Iba a preparar un pueblo al arrepentimiento. Venía cómo estaba ese pueblo. Estaba listo porque estaba en oscuridad. Pero Dios introdujo esa luz que anunciaría. Él no era la luz, pero Él estaba allanando el camino para preparar ese nuevo tiempo. Y era la apertura de los cielos para enviar el Señor a su Cordero, a su Hijo con un corazón dispuesto. Y preparó primero un corazón. Dispuso un vientre de un hombre, sacerdote de corazón justo, para poder usarlos. No lo usó antes. De pronto ya moriría así sin nada. Pero nadie conoce los pensamientos de Dios. Porque mientras tú estás atrás, en un de repente Dios te coloca delante. Cuando tú piensas que no estás en la agenda, pues ahí es cuando estás en la agenda del hombre. Es justo cuando Dios te necesita para meterte en el tiempo de Él y en la agenda de su ministrar y de su actuar. Aleluya. Amén. Pero Él necesita de gente que crea. Zacarías nunca había visto, ministraba, imagínate cómo estaba el pueblo. Y creerle esta palabra en el costó. Y a veces el Señor nos da visiones y cosas. Y a veces se retardan porque a veces Dios nos dice, pero a veces nos cuesta. ¿Qué pasó? Tú lo enmudeció el ángel. Amén. Y dice que entonces cumplidos los días de su ministerio allí de preparar esto me acordó la prédica, una que hice en Francia, precisamente esta, allá en la primavera en Europa, en Francia, primavera rosa en Francia, cuando el Señor me envió. Entonces habla que Isabel, cuando él sale no habla, pero él dice que se fue a su casa, versículo 23. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, había sido a través del poder del Espíritu Santo, el Señor había usado ese vientre bendito para traer un Juan Bautista, para comenzar la apertura del que iba a llenar el camino, para preparar las almas, para que conocieran del bautismo de las aguas, pero también para dar a conocer el tiempo en que vendría el Cordero, cuando aparecería. Él fue enviado a preparar, pero también para que el sacerdocio levítico se entregara al sacerdocio mesiánico, al sacerdocio de Melquisedec. Amén. Entonces, vemos que ella dice una palabra bonita. Ella tenía una cosa que no le estoy considerando, pero cuando se encierra a amar ese vientre que Dios le había bendecido, cuidó. Y dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dios se acordó de ti. Dios se acuerda de sus hijos. Dios se acuerda que aunque tú has estado y tu vida ha servido al Señor y no ha visto las victorias, porque Dios no es de oro ni de plata, Dios es Dios de victoria. Dios es un Dios completo. Dios es un Dios que te llena de su espíritu, de su poder, para que todos vean y Él te salte delante de todos. Pero porque has sido fiel, porque aunque tenías afrenta y aunque tú decías soy afrentada, pasa circunstancias, pero eran justos y aún no se habían soltado, aún viendo sus circunstancias, pero Dios sabe, Dios conoce el corazón de cada uno. Y dice, quitar mi afrenta entre los hombres. Por eso nosotros tenemos que esperar los tiempos de Dios. Yo estaba preparando un tiempo y Dios dice aquí que iba Dios delante en el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, porque Dios iba a preparar desde el vientre, desde la nada, preparó un tiempo que llenará el camino para la venida de su Hijo amado. Amén. Entonces dice que se anuncia también luego el nacimiento, se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
y especifica cómo se dará, a través de otro imposible. Lo que con Isabel era imposible, con David, con María también sería imposible, pero que es difícil para Dios. Entonces miramos aquí que el ángel le dice a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Se necesitó un tiempo donde el Señor se escuchó tu oración. Pero luego aquí, en el versículo de Lucas 1, versículo, podemos comenzar el 29, cuando María se turba de las palabras con que la saluda el ángel del Señor, le dice: no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios. Un tiempo de gracia. Se acercaba un tiempo de gracia. De la gracia para todos nosotros. De un tiempo donde viviríamos de la gracia por fe. Esa gracia nos sería concedida. Y ahora concebirás en tu vientre, darás un hijo, a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mira qué hermoso. Por eso David, Dios puso ese adorador a defender ese trono, porque de ese trono tenía un dueño y se llamaba Jesús. Amén. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando Dios enviaba en los profetas, y Daniel es el que más habla de esto, y Isaías y Daniel lo hablan, y su reino no tendrá fin. Cada rey que pasaba decía lo mismo: y su reino es eterno y nunca tendrá fin. Amén. Y vamos mirando, porque la idea es que miremos que ahora nosotros podemos hacer casa en nuestro corazón, preparar un corazón para que el Señor habite y more en nosotros, para que seamos usados con el poder Santo Espíritu y el poder de Dios se manifieste en la obra que Él está haciendo nosotros. Podemos cambiar, el Señor quiere, porque había gente que sabía la palabra, que conocía el Pentateuco, pero no obraba el poder de Dios, porque no le conocía. Y Juan vino a abrir los ojos. Juan vino a hacer un negocio y llamar arrepentimiento. Juan vino a hacer conversiones y a allanar camino, a decirles que estaría pronto un Maranata. Juan fue un Maranata de esa primera venida. Juan fue un Maranata. Cristo viene de ese tiempo. Y él avistaba, él les decía a las personas que él no era el Mesías, pero que él era aquel que llamaba el camino. Era esa voz en el que clamaba en el desierto. Amén. Amén. Entonces miramos que viene luego, me voy a pasar al capítulo 2 porque me interesa hablar de este capítulo 2, que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Entonces da un decreto del hombre, pero todo lo que pasa allí es porque Dios así lo propone, lo dispone en el corazón. No creamos que ningún pensamiento de Dios se mueve. Dios sabe y conoce cada otro pensamiento, pero Dios siempre lo va a usar para bien. Aunque el hombre lo haga para mal, aunque ellos no de pronto, ella estaba embarazada y salir así con un embarazo, montarse en un burro, un asno, no sería tarea fácil para una mujer embarazada. Amén. Pero dice que José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, capítulo 2 de San Lucas, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. Y acuérdate que Isaías había profetizado que el linaje, que Jesucristo nacería aquí en la casa de Belén. Belén, que Belén Éfrata, Belén, donde regresó Noemí Ruth, la casa del pan. Amén. Y dice que, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que se traslada, y esa ciudad estaba llena, porque se estaba celebrando la fiesta de las cabañas, recordando el pueblo de la vida que tuvo en el desierto, dando la gloria a Dios y disfrutando ese tiempo, que aunque fueron tiempos de desierto difíciles, ellos ahora tenían una nueva vida. Estaban dando la gloria a Dios porque tenían una nación, porque así habían bendecido, que salieron de Egipto al desierto y vivieron en tiendas en el desierto, pero Dios les llevó a casa por una promesa a Abraham.
Amén. Por eso, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te dice algo, tú no debes esperar que nadie la pelee por ti, porque Abraham peleó su promesa, Isaac la de él, Jacob la de él, y luego Israel le ha tocado hasta hoy pelearlas. Como un día te llamó a ti y a mí y te dio, dijo, bueno, esta es la visión, y tienes que defenderla, porque esa es la mina y ese es el pozo que Dios te dio. Amén. Y aquí estaban dos que estaban en obediencia, tanto ambos de linajes, del linaje de Abraham, tanto José como María. Vemos que ellos se mueven y en las dificultades, que no era fácil una mujer con una barriga, subirse, trasladarse, no sabemos cómo, en tiempos donde todo el mundo se estaba moviendo. Dice que miraré esta parte, ¿no? Y dice que aconteció que estando allí, versículo 6, se cumplieron los días de su alumbramiento. Amén. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y a mí me gusta esto, que se lo envolvió en pañales. Inmediatamente le colocó un manto. Por eso me gusta mucho cuando dice que Ana también le puso manto a Samuel. Le colocó un manto. Y ese manto, usted no se la oración que tendría, de lleno de la promesa. Ese fue el manto que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque él nació, hermanos, la gente dice, ay, murió, nació en un pesebre, pobrecito. No. Era demostrar a nosotros que Dios ama la humildad. Era demostrar a nosotros que aunque Él nació allí, era que ese era el lugar que era dispuesto para decirnos que para Dios es de ricos y Dios es de pobres. Dios es para todos, para aquellos que le buscan, es para aquel que le ama. Y Él tenía su ropa, sus pañales. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ella lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre, porque no había lugares para ellos en el mesón. Estamos hablando que ese es un tiempo en que nace el Señor Jesús, un tiempo donde nace, donde está una ciudad llena por unas fiestas que se llaman las cabañas. Entonces nosotros tenemos que irnos mirando que es el Señor, los movimientos que hizo Dios para llevarlo a nacer, llevarlo a un lugar a nacer, el lugar donde Dios ya había sido profetizado. No hay una palabra que Dios dé a su pueblo que no tenga cumplimiento. Todas tienen cumplimiento. Unas serán hoy, mañana, pasado mañana, en la semana, al mes, a un año o 2 años, pero en el tiempo de su cumplimiento Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Pero dice que había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y habla que había personas, hermanas, despiertas. ¿Para qué? Con ojos abiertos. ¿Para qué? Para ver ese movimiento celestial, para ver ese movimiento de gloria y esa apertura de los cielos, hermanos, para honrar al Hijo de Dios que había nacido. Se había desplegado un avivamiento de cielos para darle la gloria que el Hijo de Dios Altísimo, tenía un cuerpo que había depositado la palabra, el verbo. Estaba tocando la tierra. Aleluya. Aleluya. Y dice que aquí se les presentó ya un ángel al Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La gloria de Dios estaba en la tierra en todo su esplendor y él quería anunciar que su hijo había nacido. Aleluya. Amén. Pero el ángel les dijo, no temáis. Y cada vez que hay esa aparición, mire, han pasado tantas cosas hermosas y las personas a veces estamos mirando, pero estos días se nos ha olvidado mirar de dónde vienen nuestras promesas, las proezas que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces nos olvida mirar que hoy estamos aquí para tener un tiempo, para hacer manifestación de esa paz, ese gozo, de esa victoria, de traer al Señor su Hijo acá. Pero esa es la primera venida del Señor. Amén. De la cual se estaba presentando un movimiento
movimiento de gloria para llenar la tierra de ese conocimiento que habló Habacuc. Amén. Que habló también Ageo y que hablaron los profetas. Amén. Malaquías también lo habló. Miqueas, todos ellos, hermanos, todos los profetas han hablado de ese tiempo y del Maranata de ahora. Amén. Entonces miramos que se estaba preparando una gloria y estaba en pañales, estaba apenas iniciando. Amén. El mundo estaba dormido, pero se estaba dando una manifestación divina y pocos se habían dado cuenta. Pocos, pero los que tenían los ojos abiertos y con los avistados en los tiempos se estaban moviendo. Amén. Y dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso salvación significa Jesús. Jesús es la salvación nuestra. Casi todos los salmos terminan en salvación, que significa Jesús. Esa es la salvación, el cuerpo de nuestra salvación se llama Jesucristo. Y esa es la buena nueva que estaban dando los mismos ángeles a los que tenían los ojos abiertos y estaban en vigilia y estaban avistados en los tiempos. Amén. Esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Estás viendo la relación? Sabían que el niño estaba envuelto en pañales, que ese poder del cielo estaba reciente, pero era nueva de salvación. Y esa nueva salvación, a través que estaba aún en pañales, crecería para traer la gloria, para traer salvación, para traernos a un conocimiento verdadero del Dios vivo. Aleluya. Amén. Amén. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Y dice que ellos se fueron, inmediatamente fueron a visitar al niño y dieron a conocer lo que los ángeles le habían dicho en el pesebre, los ángeles a ellos. Amén. Y todos escucharon maravillados de los pastores, decían, y todos los pastores volvían glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se los había dicho. Se abrieron los cielos, tuvo un recibimiento, sabían cómo estaban. Y el Señor, pues digo, el Señor sabe cómo está. Estamos hasta vestidos, hasta cómo tenemos la pantaleta que tenemos puesta. Entonces hay que hablar así. El Señor sabe todo, pero el Señor también sabe cómo está nuestro corazón. A veces el Señor conoce nuestro corazón, por eso necesita preparar un tiempo. Por eso tuvo que preparar un Zacarías, un Elizabeth, pero también tuvo que ver personas que, aunque no sabían cómo, y aunque, porque a veces no nos podemos que será más justo que los demás, simplemente queremos tener un corazón dispuesto y enamorado de Dios. Dios se encarga de los demás. Amén. Entonces miramos cómo llegó ese tiempo, ese movimiento, después que llegan esos hombres del oriente y traen mirra y oro, que está en Mateo capítulo 2. Miramos cómo se mueve todo eso, también el regreso de ellos. Pero yo te quiero hablar de que Dios siempre nos ha llamado para salvación. Dice que salvará al pueblo. La buena nueva es que Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Y tú y yo estamos para hacer eso, Juan Bautista de este tiempo, para hablar de Él, para llenar caminos. Amén. Este es para el que cree. Por eso alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en el capítulo 3 de Lucas comienza Él a predicar. Y lo primero que dice Juan Bautista, en la predicación de Juan Bautista, se lanza. Se está preparando Jesús, ya está en Nazaret. Luego Jesús está en el templo y viene Juan el Bautista y comienza a predicar. Y la palabra que dice, escrito está en la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. ¿Sabes?
qué bonito es que este trabajo de Juan, cuando Pablo fue a caminar, salió y a predicar, encontró un Apolo al que ya conocía, pero que tuvo que imponerle las manos. Hubo gente que a través de un trabajo de Juan el Bautista, solamente los apóstoles tenían que imponer manos, porque ya habían escuchado de esa venida de Jesús. También hombres que habían hecho expansión, pero que necesitaban conocer el Espíritu Santo. Y aunque hablaran con de nuevo, necesitaban un encuentro con ese toque especial del Señor. Hoy nosotros queremos de eso, ese avivamiento que habla Habacuc en su tiempo, porque ese tiempo de su gloria es lo que nosotros necesitamos para poder marchar a la obra que el Señor nos llamó. Necesitamos ese avivamiento en nuestro corazón. Necesitamos un corazón que nosotros no miremos que nos miren a nosotros, sino que nos despojemos de nosotros para que Dios esté en nosotros. Amén. Hay una palabra que está aquí en el profeta Habacuc, vamos a buscarlo, y es una enseñanza para mí sobre todo, porque qué bonito es recordar cuando comencé a predicar hace 6 años y estaba aprendiendo, ¿no? Y aún sigo aprendiendo, y no detenemos de aprender. Esto que para que nadie se gloríe de que esta obra tiene un dueño, y es de la majestad celestial, porque por amor envió a su Hijo para salvarnos. Solo era capaz de rescatarnos, y pagó un precio. Y tú y yo hablamos, ponemos nuestro rostro aquí, porque no es nuestro, porque le representamos a Él. Y Él nos prueba de esa manera, que capaces. Él mira, no, que me da pena, dice el Señor, te da pena predicar de mí. No soy capaz, pero no te creas, tú no eres niño, tú puedes hablar, tú puedes comenzar a hablar de mí, dice el Señor. Amén. Entonces dice en capítulo 3 de Habacuc, versículo, dice, oración, capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos anda a conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Amén. En la ira acuérdate de la misericordia. Y el santo dice, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Y su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y vimos que eso pasó en Lucas, ¿verdad? Que acabamos de leer. Que se abrió el cielo de su gloria. Amén. Su gloria cubrió los cielos cuando se le presentó a los pastores, y la tierra que se llenó de alabanza celestial, porque se aparecieron los ángeles, el ángel y las huestes celestiales adorando. Amén. El capítulo 3 de Habacuc, versículo 3. Y el cuarto dice, y del resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y de allí estaba escondido su poder. Y cuando tú estás en la mano de Dios, como hizo el Señor, que le pasó el bien sobre Moisés, su bien, Él dice, te tocaré con mi mano. La mano de Dios estaba sobre Moisés, y mira el poder que tenía. Amén. Moisés no murió, pero cuando la mano de Dios está por nosotros, aleluya, lo malo es que esté contra nosotros. Amén. Porque de esto habla Él. Amén. Pero Él habla de que no importa cómo son las circunstancias, nosotros tenemos que amar a Dios, no importando las circunstancias, tenemos que ser alabanza en todo momento para Dios. No es, y dice Habacuc al final, después de la queja, se dijo, aviva Señor. Escribió y se dio cuenta que la tierra sería llena de su gloria, fue lo que escribió hasta, y ese tiempo era acelerado para de un pestañoso 1000 años, o sea que este tiempo acelerado en que estamos. Yo te estoy hablando de que Cristo viene pronto, y que dice el profeta, se dijo que no importaba si la higuera no florecía, ni la vid haya frutos, y aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar. Entonces, los llamados de Dios es un llamado de la misericordia por ti y por mí. La misericordia de Dios es tan grande porque el hecho de que Dios envíe un tiempo tan acelerado. Cuando yo tuve el sueño, hermano, es una limpieza que el Señor va a hacer. Y no va a ser fácil.
Pero aquellos que se han sostenido su palabra, hoy estaba hablando con mi hija de un negocio que inició, que fuimos hoy. Inició en el 2020. Hay negocios que iniciaron en el 2020 y hoy son prósperos. Para unos fueron quiebras, pero para los que confiaron en Dios, el Señor les dio prosperidad. Amén, porque confiaron. Igualmente es cuando tú inicias el negocio del Padre. Queremos iniciar negocios que no den plata, pero el mejor negocio que tú y yo podemos estar es cuando nos llaman, es no retener el llamado, sino hacer la obra del Padre. Amén. Hay una palabra en Daniel que nosotros miramos que Daniel fue llevado y usado por el Señor, y Dios estaba con Daniel, Dios estaba con sus profetas, Dios estaba con cada uno, y Dios estaba con Josué, Dios estaba con Jesús nacido, pero también Dios se despojó de su gloria para mostrarte que de Dios es el poder de hacer la obra. Amén. ¿Sabes? No es fácil, a veces dice, pero hay que mirar la vida de los profetas, que no fue fácil. Nadie quería tomar Moisés no quería tomar esa obra. Josué la ansiaba, pero Josué tuvo una preparación dura en el desierto y no se soltó. Pero Dios necesita que nada te aleje de Dios, porque Dios necesita eso, porque el Señor necesita restaurarte. Dios necesita traer un nuevo tiempo, pero para aquellos que caminan con Él. ¿Por qué José se le dio la palabra? Vamos a esa palabra de Génesis 39. Aleluya. Vamos a Génesis. Dice que cada uno de los que Dios llama a Josué, vamos a José, disculpa. Y luego vamos a Génesis. Y dice que cada vez que caminaba Josué, lo primero que le dice, así como estuve, le dice el Señor a Josué, así como estuve, amén, con Moisés, le dice, y ese tiempo pasó, estuve con Moisés, le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay un tiempo de pasar, hay un tiempo que ya tú debes tomar la determinación de que no vuelves atrás, que él no se podía quedar en el tiempo de recuerdo, sino avanzar al propósito, avanzar, cruzar el Jordán, para que luego pasar a esa circuncisión del corazón y luego hacer las proezas de la mano de Dios, porque Dios dijo aquí, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. ¿Qué quiso decir? Que el lugar que pisara era la toma, porque era de ellos. Amén. Pero había que creer, Dios define lo lindero y define todo. Amén. Así como dice el Evangelio, que es el poder de Dios, así el poder de Dios tomó toda la tierra. Y hoy tiene predicando a toda la tierra, hablando del poder de Dios, que es el Evangelio. Muchos pueblos, como dice Zacarías 8, se querrán tocar ese manto judío, pero hoy cualquiera va a querer ponerse el manto de Cristo, tocar el manto de Cristo como la mujer del manto, para conocer al Dios vivo que predicamos tú y yo, pero sabiendo que solo hay un Dios y más alto que hay, no existe. Amén. Nosotros tenemos una promesa jurada, amén, de Dios. Amén. Entonces dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios estaba ahora con Josué.
Y Dios cuando llama, Dios te dice sal, Dios te dice muévete, Dios te dice que haz esta propuesta, Dios te dice cambia, Dios te dice haz esto, haz algo que yo quiero, hacer algo contigo, porque todo cuando tú te levantas, le dice, lo primero que le dice el Señor a Josué en el versículo 2 del capítulo 1 de Josué es levántate, amén, y pasa. Es que te levantes y pasa para que veas, es Isaías 60, para que veas esa gloria postrera, es para que veas ese nuevo tiempo. Él no se te dijo, tú tienes tiempo de ponerte a llorar, tú tienes tiempo que seguir con la promesa porque esto no se acaba. El evangelio no nos detenemos sino para predicar la palabra de Dios. Amén. Aquí es una forma como Dios le dice, ya tú estás listo. Te me mueves porque ya eres un enviado. En este momento el libertador ha muerto, pero vas a conquistar lo que ya te di. La promesa que te di tiene que ser conquistada. Los sueños que Dios te dio tienen que ser conquistados por ti. Porque es tu tarea y es mi tarea seguir sirviendo. El territorio que Dios le dio es para que todos los pueblos de la tierra alrededor supieran que el Dios viviente había tomado un pueblo pequeño que estaba en pañales, pero que se vería la gloria de Dios. Llevaba la gloria de Dios y todos esos pueblos conocerían de esa gloria. Y hoy, esa gloria, como ahora Lucas, fue manifestada en Belén. Esa gloria la peleó también el rey David en su territorio. Peleó porque Dios estaba con él. Amén. Perdió la batalla de Dios, pero Dios estaba con David porque conocía el corazón. Cuando Dios nos invita a ser parte de este movimiento, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Mira a Josué como le dijo. Josué escondiéndose, porque esto no es para que se crea valiente, es para que sepa manejar armas, no. Esto es para el que Dios quiera usar, porque sabe que ha puesto en cada uno de nosotros. Y aunque Gedeón, en el capítulo de Jueces, capítulo 6, versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Sabes cuántas pruebas le puso Gedeón? Pero de que salía a pelear, o sea, Dios le tuvo la paciencia, pero el que tendría que ir, iría. Porque Dios es un hermoso maestro de su obra. Él nos instruye, a veces nos corrige, pero siempre nos levanta para avanzar. Amén. Amén. Entonces dice también en el capítulo 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. David se engrandecía cada vez más porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Dice, la obediencia no era porque ellos, era que Dios estaba en ellos. Dios estaba con ellos. Ellos estaban en la presencia del Señor. Amén. También en 2 Samuel capítulo 7 versículo 3 le dice el Señor a través del profeta Natán al rey David: veas todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, que Dios con nosotros está. Y eso es para decirte hoy que ese Maranata, Pablo predicar, Cristo viene pronto. Maranata, él saludaba a Maranata. Y a veces se nos olvida que el Señor en nosotros es un pestañeo, que es un tiempo de júbilo, de júbilo y de gozo y de salvación para la iglesia. Es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a disfrutar de todos esos hechos poderosos que ha hecho el Señor para nosotros, porque donde quiera el Señor nos ha sacado, hemos salido con gozo y con júbilo. Cada victoria que el Señor nos ha dado, nosotros debemos dar la gloria a Dios, pero sobre todo no se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, porque el Señor nos ha mandado a llamar. Amén. Yo no sé, el Señor, la gente dice, yo estoy bien, sí, pero está lleno. Necesitamos de verdad ser aquellos que estamos necesitando de servir esa misericordia. Y el Señor se acordó de su iglesia, el Señor se ha acordado de su novia, Él se ha acordado porque Él viene a desposarse. Él quiere hacer un banquete muy especial con muchos invitados en la mesa. Amén. Amén. Y miramos que el Señor siempre está con nosotros. Y dice el Señor a Jeremías capítulo 30 versículo 11: ante tantas dificultades
es para decirte, Dios te bendiga, princesa del Señor, Sandra Isabel Bermúdez en Miami. Dios te guarde, princesa, y te bendiga. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones en las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor quiere salvarnos, porque Él está con nosotros. El Señor estaba con Jeremías. El Señor quería que Jeremías estuviera. El Señor quería que Jeremías predicara su palabra, pero también que sus reyes y esa nación que tenía a Dios y no veía, se apartaba. Amén. Jeremías alcanzó un tiempo de un esplendor, de que el pueblo se limpió, pero con Josías. Pero después vino un mal gobierno. El Señor quiere que Dios esté contigo y que tú sepas que no importa las circunstancias, que el Señor contigo está. El Señor siempre nos dice, yo estoy contigo. En cualquier cosa que emprendas, el Señor con nosotros estará. Dice que este es el tiempo de nuevos comienzos. Este es un tiempo de un nuevo iniciar. Este es un tiempo de nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que tener una intimidad y hacer expansión, hablar de Dios a las personas. Amén. Este es un tiempo de llevar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. Amén. Y dice en Génesis 28, en esa promesa, y la cumplió. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios dice, te llevo y te traigo, te llevo para enriquecerte, sí, para darte comida y proveerte, pero te lavaré y te limpiaré y te daré un nuevo nombre. Porque Dios, nosotros tenemos que tener esa esperanza de que el Señor nos llame, porque Él conoce el nombre tuyo, de lo que tienes en lugares celestiales. Dios se le mandó, le dijo a David, tu hijo se llama Salomón, pero su nombre celestial es Jedidías, amado de Dios. Y esa es la iglesia. La iglesia es una amada. Dios quiere sacar a su iglesia de ese lodebar, de ese pensamiento, de ese desconocimiento, como sacó a Zacarías, que aunque era un hombre justo, pero tenían 400 años, le ofrecían incienso y hacían un rito, pero no conocían a Dios. Hasta que Dios vio esa oportunidad de ese corazón, de esa familia, y quiso redimir a su pueblo a través de Juan el Bautista, para preparar un camino. Amén. Dice también, pero también dice, y si te lee la Biblia, todos los hombres que Dios llamó a ese hombre hebreo, dijo, Dios conmigo está. Y Dios conmigo, y Dios estaba con él. Y si vemos a Génesis, el libro de Génesis, amén. Y si vemos que el llamado, la misericordia que hizo David, ¿sabes? Cuando yo estaba mirando esta alabanza, cuando él hace al hijo de Jonathan, lo saca de Lodebar y dice, quiero hacer misericordia a una amistad. Y sabes que Dios se acuerda de ti por una amistad. Dios no se va a olvidar de lo que tú has hecho, no. Porque Dios sabe que conoce de tu honestidad, conoce la integridad. Dios conocía a ese hombre ungido que era Jonathan. Dios conocía a esa espada que una vez libertó un pueblo, que se fue solo con su siervo y subir un ejército. Jonathan era un hombre temible. No creamos que era un muchacho así, no. Pero sabía reconocer al que Dios había ungido. Amén. Y él era un hombre, yo imagino qué hermoso tenía que haber sido Jonathan, que dijo, toma. ¿Sabes? El que sabe lo que tiene se desprende de las cosas y no tiene temor de perder. ¿Sabe por qué? Porque con Dios, si Dios contigo está, siempre vas a ganar. Porque Dios es un Dios que te lleva siempre a mayores cosas, a mayores logros. Cuando Dios conoce que tú sabes amar. Amén. La amistad con Dios es igual. Amén. Entonces miramos acá, vamos un momentico
a Génesis 39. Yo quiero hablarte algo de Génesis 39. De un hombre que tiene una promesa impactante, bonita. Y fue que le dieron un mantico y se formó. Pero ese era Dios, porque listo, tienes ese manto, vamos a prepararte. Pero Dios sabía al principio que sería José el escogido para ser llevado. Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Amén. Nadie crea que tiene más. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a nada más una persona por el corazón íntegro. Necesita un corazón que le ame voluntariamente, como habla 1 Crónicas, versículo capítulo 29. Amén. Un pueblo que estaba contento y estaba enamorado de Dios y daba todo lo que porque sabía que todo cuanto pusiera de Dios. Tú sabes lo que hay una nación y que tú eres la nación de la que todo el mundo habla, Israel. Un pedacito de tierra, un desierto, pero que exporta de sus frutos, que tiene unas personas con una inteligencia, que producen científicos y cosas tan grandes que la gente no se apercibe de las dimensiones de la inteligencia y sabiduría y conocimiento que dio a ese pueblo. Pues eso mismo se lo da el que recibe a Jesús y se deja instruir de su presencia. Por eso la iglesia necesita caminar en esa fe. Amén. Amén. Y dice que en el capítulo 38, en el capítulo 39, amén, vemos el paso de José. Y dice que el hecho que Dios esté con nosotros, no vamos a, no, Dios conmigo está, no va a pasar. Espera, tu fe, de la Biblia, todos hemos sido probados. Pero lo más importante es enamorarnos cada día más de Dios. Es decirle a la gente, es que si yo no tengo a Dios, no tengo nada. Porque ¿de qué sirve riqueza de hombre si yo no tengo al que hizo el universo para su Jesús, para manifestar su gloria aquí en la tierra, darnos a conocer al Padre, regalarnos de ese poder celestial que es el Espíritu Santo y ver lo invisible a través de esa obra maravillosa de su amor? Amén. Entonces dice que lo compran de los ismaelitas y lo llevan a Egipto. Mira cómo van conduciendo a José, de problemas, de circunstancias difíciles, alejándolo cada día más de lo que él añoraba. Pero las circunstancias que Dios necesitaba era para forjar un corazón, preparar un corazón para entrar a un reino de maldad, pero sobre todo para saber portarse dentro de ese reino, para poder saber la prudencia del Señor en el camino, como a todos, como a David, que le enseñó a ser prudente. Le enseñó a hablar dentro de ese reino, le enseñó a través de esos procesos. Mira que lo lleva de una vez a una casa, donde quiera iba, hacía próspero, porque Dios necesitaba darle esa gracia y de ese favor, que la gente reconociera al Dios que servía, como al Dios que servía a Daniel también, de que hablan allí, que 4 reinos sirvió Daniel, no lo dejaron salir, no se volvió, se quedó allá. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto allá. Pero sabes que dice que José fue varón, dice, mas Jehová estaba con José, capítulo 39, versículos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo José. Él no estaba en el lugar, él estaba en un lugar de paso, él estaba en una preparación, pero donde quiera pasaba, prosperaba los que estaban con él. Y sabes, pero es esclavo ahí, Dios está con el esclavo, pues estaba aprendiendo a gobernar. Dentro de una casa, pero estaba aprendiendo a gobernar. De un hombre rico, que tenía poder, sí, pero estaba aprendiendo a gobernar. Pero también a veces mientras aprendemos a gobernar, Dios tiene que enviarle a lugarcitos a uno de preparación. Como dice mi hija María José, lo mandó de carro, la predica que iba por ahí, lo llevaron en carro para de Potifar y lo mandaron en avión para la cárcel. Entonces, pero ya Dios le iba acercando el propósito. Pero
El tiempo es ahora para ver esa victoria. Pero tenemos que mirar cómo son los movimientos de Dios. Lo que está hablando es que no importando las circunstancias, nosotros tenemos que mantenernos firmes, sabiendo que tenemos un manto que nos protege y que el Señor nos ha dado un manto a cada uno. Me imagino cómo lo diseña el Señor. Es que no sé. La falda de los cielos cubre la tierra. Pero el Señor diseña nuestro manto. Qué hermoso, ¿verdad? Darse un tiempo de amarnos tanto que nos diseñó un manto. Amén. Y entonces también luego lo pasan a la cárcel. Y también dice que estaba Dios con él. Amén. Después esa amistad tan bonita de llenar, falló una sola vez. Pero no era que él tenía, era que Dios tenía que sacarlo y tenía que moverlo para traerlo aquí, limpiarlo, volverlo humilde. Aunque sabía que tenía ese poder de la mano de Dios, porque Dios estaba con él. Dios le estaba diciendo, cuando lo bajó de acá a la cárcel, es para decirle que todo cuanto él era de Dios. Era preparándolo en la humildad, era preparándolo a que, aunque aún en la cárcel y aunque estuviera en tiempos difíciles, él ahí también sabía gobernar. Lo que te está diciendo que el manto de José, de que era gobernador, y de que era hombre de gobierno, porque ni siquiera pasaba, prosperaba en riqueza y también abajo. Amén. Y también dice, amén, que el capitán, dice que el capitán encargó de ellos a José, capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. En ese mismo capítulo 39 dice que en cada cosa que se movía José, Dios estaba con él. Y aquí le puso entonces gracia y misericordia. Ese era un llamado, estaba en movimiento en tiempos de bonanza, de dificultades, en tiempos de traición, en tiempos de gobierno, de una casa, amado, se sentía bien, pero Dios lo mueve. Decía, has conocido, por esto que me conozcas, que todo lo que te di allá ya sabes estar. Pero aunque tú sepas que sabes hacer todo eso, yo te quiero decir que tú solamente tienes que amar y adorar a Dios sobre todas las cosas, y que tienes que tener tu oído solo puesto para mí, para la tarea en que te estoy moviendo. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha regalado a mí y ha puesto en mi corazón. No es mía, es de Él. Porque realmente, hermano, la palabra la cambió aquí. Pero el Señor te manda a llamar de formas extrañas. Desde niño te mueve, hace cosas, pasas por procesos, pero Dios, debes saber que Dios contigo, Dios estaba con él, Dios está contigo. Si Dios te ha llamado, te ha ungido, o si tú estás pasando un proceso de preparación, Dios está contigo. La palabra que mientras oraba, estaba de rodillas y me dijo al oído, y Dios estaba con él. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios está conmigo, que Dios está con aquellos que Dios está preparando, que Dios aquellos que se dejan preparar. José dice que inmediatamente tenía un traslado. José sabía que era una oportunidad de crecer. Y aunque en esa cárcel dijo, de aquí no me sacarán, Dios sí tenía pensado sacarlo de ese lugar, porque tenía una invitación. Su proceso ya se había dado cumplido y ya Dios necesitaba introducirlo a la casa del reino que Dios necesitaba, porque Dios había una promesa a Abraham que tenía que tener cumplimiento, que entrarían 70, se multiplicarían y fructificarían. Así es la obra del Señor. Hoy, bueno, ya tengo, creo que una hora ya, porque comenzamos tarde, pero lo que te quiero decir es que Dios usará cualquier instrumento para llevarte al propósito. Pero lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendiga, hija María José. Dios te guarde, te protege también. Además, gracias por estar aquí en esta parte, apoyando esta casa de Dios. Una idea del corazón, una de Dios, pero que está en construcción. Dice que el sueño, como dijo el Señor ayer, que el sueño no se quede solo en sueño, sino que comienza a construir. Entonces esta arca la está construyendo el Señor. Que hoy, así como José sabía aprovechar las oportunidades.
Y aunque en un momento, cuando estaba con los hombres del rey que fueron a la cárcel, les puso su caso, ahí se quedó 2 años, ¿sabes? Me ponga tu caso, tiene un dueño y un abogado que se llama Jesucristo. Tú pónselos a los pies, porque el Señor es tu guardador, y Él no se adormece, está pendiente a tu clamor, y que confíes en Él. Y que confíe en el Señor, hermano, no pierde jamás. El que confía en el Señor tiene victorias aseguradas, porque caminamos en fe. Amén. Hoy, esta es la palabra que me regaló el Señor, que hoy hay una palabra, viste que dice que Él tuvo el favor, la gracia, la misericordia. Pues eso es lo mismo. Gracias, Padre, porque me acabas de entregar una promesa que me había dado en la mano. Aleluya. En la mano. Entonces, dice que habla de las bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasó con esos hombres de fe? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué ha pasado contigo y conmigo? Pues la gente sabe que la nación nuestra es del barrio, nuestros vecinos, el barrio, la ciudad, y luego salimos a hacer expansión de ese evangelio. Ese es el evangelio. Egipto conoció al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Abraham, pero también la gente conocerá al Dios que tú y yo nos servimos. No importa que comiences con poco, con uno es suficiente. Dios necesitó un Abraham, Dios necesitó solo uno que creyera. Y hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito a que ese Maranata y ese tiempo entres tú a esa vida verdadera que es Jesucristo. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús y que hagas casa en tu corazón. Que hoy tu corazón, si hoy tú no has querido, o si te saliste, o simplemente estás pasando un proceso, cree que si tu abogado es Cristo y Dios es tu cobertura, el Espíritu Santo puede traerte un de repente hoy. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque has creído. Y Dios dice que para Dios nada es imposible. Y esto es para el que cree. Así que hoy recibe al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Había uno que estaba olvidado, como José. Había uno que tenía los pies quebrados. Había uno que ni por ahí estaba. Pero Dios sí lo tenía, porque tenía la amistad con Dios, se cumple, y Dios restaura tu casa, tus hijos. Porque la bondad de Dios, así como hizo David hacia Mefiboset en el capítulo 9, es cuando Dios dice que ni uno de tus hijitos se perderá. Porque la pregunta fue, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Viste? Si tú has sido una persona que ha amado a Dios y ha servido al Señor, aún si estás en los caminos del Señor, pero no sabes qué hacer, Dios te está diciendo que Él puede hacer un cambio en tu vida. Que esa misericordia que Dios nos extendió, esa gracia, ese favor, te enviara a su Hijo Jesús. Amén. Es para que Él devolverte lo que se te había quitado. Y que hoy, este tiempo de esa misericordia que habla según Samuel 9, es lo mismo que le pasó a José. Lo sacó de una cárcel, lo sacó el Señor de Lodebar para sentarlo en el palacio. Amén. Así que hoy, y Dios estaba con él. Esa es la palabra de hoy, que el Señor hoy, que por su misericordia, la bondad de Dios, esté ahí. Porque Él dice, no tengas temor, versículo 7, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu madre, y tú comerás siempre bienes. Hoy, yo doy gracias al Señor porque a nosotros en mi casa nuestra madre nos enseñó, pero también dice que debemos crecer. Por eso Jacob fue apartado, pero José también fue apartado por el propósito. Así que hoy yo te invito a que tú crezcas en Cristo. Yo te invito a recibir primeramente ese amor de Dios. Hoy recibe al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y que seas hallado inscrito en el libro de la vida que subió el Señor en Lucas 10. Que es más importante
de que todo, digamos, que hacemos es guardar nuestro corazón para ser hallado escrito en el libro de la vida. Saber que Dios con nosotros está, o sea, que Dios está aquí y Dios está a tu lado. Así que habla con Dios, que hoy nos arrepintamos, como le dijo Juan, arrepiéntanse. Que Jesús, arrepiéntanse. ¿Qué me dice el Señor todavía? Examinémonos y pongamos todo en manos del Señor. Que el Señor quiere, por esa amistad que tienes con el Espíritu Santo, que es tu compañero y tu guía, puedas llegar al propósito. Y Dios estaba con él. Dios no pierde un detalle contigo. No lo perdió con ningunos hombres de lo que está aquí en la Biblia escrito. Pero si te das cuenta, tú también haces parte de esa historia, de ese presente, para ver un buen futuro. Que Dios les bendiga y que hoy esa palabra, espero que te haya edificado. Cristo viene pronto. Necesitamos ser obreros y obreros de la obra, no porque tengan un interés, no, porque eso pasó con Simón. Simón se bautizó, pero él miraba, pero era que quería el poder, pero para él que le reconocieran a él, no a Dios. Y el poder es de Dios. Y la obra hermosa, misionera de Cristo, es para decir a los demás que hay un reino hermoso, pero que quiere que tú conozcas de sus bondades aquí en la tierra. Así que hoy, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor te quiere aquí.